Y una vez más le damos la bienvenida a nuestro especialista en finanzas, Rodrigo Pacheco. ¿Nos vas a hablar de qué? ¿De ganadores, triunfadores y demás? Exactamente, ganadores, los que están en riesgo y perdedores, sobre todo en el tema de las economías estatales. La semana pasada pasó un poco desapercibido, pero se dio el reporte del crecimiento económico de los distintos estados del país al segundo trimestre, que ha sido el peor trimestre en la historia económica de México, porque obviamente por el COVID, estamos hablando de sobre todo abril y mayo, luego en junio ya empezó cierta recuperación. Y bueno, en general, la economía ganadora, hay una solamente y se llama Tabasco. Es extraordinario, Quique, que Tabasco creció en comparación anual 1.2%. Si te acordarás, el país cayó 18.6% en comparación anual. Tener una economía que haya crecido positivamente es algo extraordinario. En el mundo no observaste un país que tuviese un desempeño positivo en el segundo trimestre del año, incluso China. Así que bueno, pues es extraordinario. Y esto se atribuye evidentemente a las obras de la refinería de Dos Bocas, porque quedó plasmado que en las actividades secundarias, donde está la construcción y la minería de petróleo, pues ahí se vio el impacto. De hecho, Tabasco, si lo vemos trimestre a trimestre, es decir, el segundo trimestre comparado con el primer trimestre, tuvo una caída de 7.3%, que fue justamente la menor de las caídas a nivel de los estados. Ahora, hay entidades que cayeron, pero cayeron menos que el promedio de la economía general. ¿Cuáles son estas? Campeche, Chiapas y Michoacán, ahí las estamos viendo, y algunas otras que no cayeron, no estuvieron tan debajo del promedio nacional, pero que son las dos más grandes, son el Estado de México y la Ciudad de México, que representan, y de ahí su importancia, una cuarta parte de todo el PIB, de toda la economía nacional. Así que bueno, pues son, digamos, estas economías que si bien sí cayeron muy fuerte, estamos hablando de la peor recesión que ha experimentado el país desde 1932, pues tuvieron una caída un poco no tan pronunciada. ¿Cuáles son los estados que más perdieron? Pues son dos, sobre todo, Quintana Roo y Baja California Sur, tuvieron caídas de más del 40%. También es difícil, si te vas a ver el mundo, ¿qué país cayó a tasa anual más de 40%? Pues no hay, de los grandes no hay. Y eso habla del impacto fuertísimo que están teniendo estas dos entidades. Y la tercera entidad que más cayó fue Puebla. Esa es una economía que tiene más que ver con la manufactura, pero que se tardó mucho en abrir. Considerar actividades esenciales, por ejemplo, del sector automotriz, y ahí claramente eso no le ayudó demasiado a Puebla en términos de empezar a tener mayor actividad. Ahora, la semana pasada vimos el Producto Interno Bruto, desde una narrativa se celebraba el crecimiento de 12% trimestre a trimestre, entendiendo que en el acumulado de los primeros 9 meses del año estamos en una caída de 9.8%. Es decir, la economía este año se va a contraer entre 9 y 9.5%, pero es interesante ver los estados porque te refleja dos cosas. Una, las decisiones que tomaron algunos gobernadores y su impacto en la economía. Dos, los sectores, ¿no? Por ejemplo, el turismo. Claramente Quintana Roo y Baja California la están pasando mal y probablemente, como se ven las cosas, la van a seguir pasando mal. Como hace un rato comentábamos, si hay, digamos, reconfinamiento en el mundo y en México hay intensificación en la tasa de contagios, eso va a generar que no haya confianza en la economía y por lo tanto que las personas en la temporada más fuerte en cuanto a gasto, que es el cierre de año, pues no van a gastar. Interesante que, a excepción de Baja California, centro-sur de la ciudad, centro-sur del país, pero donde se dieron los cambios principales. Exacto, todo cayó y a doble dígito. Son pocas las entidades, de hecho, Campeche y Tabasco, las que no cayeron a doble dígito, pero todo lo demás, estamos hablando de una crisis muy, muy importante en términos porcentuales en cuanto a lo que se ha contraído la economía. Con favor de Palacio Nacional. Ahí lo veremos. Muchísimas gracias. Gracias, Quique.